llamado Notas Informativas. Primero te voy a platicar un poquito sobre esto y después realizaremos algunas actividades en tu diario. Vamos a empezar. Como puedes observar, hoy vamos a trabajar con la materia de español. Nuestro tema se llama ¿Cómo aviso que la tormenta se acerca? Y estudiaremos la nota informativa. El objetivo de esta clase es que expreses contenidos relacionados con las notas informativas y su difusión. Además, que distingas los elementos que caracterizan una nota informativa para que la diferencies de otros textos. ¿Has escuchado hablar de las noticias? ¿Qué tipo de sucesos se incluye en periódicos y noticiarios? Seguramente, tu respuesta es que se incluyen hechos importantes para una comunidad, y estás en lo correcto. Una nota informativa es un texto corto y preciso, cuyo fin es informar al público en general sobre algún suceso o situación reciente que sea de interés para una comunidad determinada. Los hechos que se presentan en una nota siempre deben de ser relevantes, o sea, muy importantes y actuales. Esto quiere decir que apenas ocurrieron. Pero, ¿qué sucesos se presentan en una nota informativa? Pueden ser desastres naturales y sus consecuencias, manifestaciones o protestas, algún accidente, eventos de política, sucesos referentes a la economía, acontecimientos culturales o sucesos deportivos. Ya que sabemos qué temas puede tratar una nota informativa, ahora vamos a conocer su estructura. Es muy importante aclarar que aunque una nota informativa puede tratar diferentes temas, todas contienen los mismos elementos. Por ejemplo, una nota sobre cultura y una de política tienen información diferente, pero cuentan con las mismas partes. Estructura. 1. Encabezado o titular. Da la idea general de la noticia. 2. Entrada. Es el primer párrafo de la nota y resume la información más importante. 3. Cuerpo de la nota. Aquí se explican los detalles del acontecimiento. Se describe el hecho y se incluye información que complementa lo que se dijo en la entrada. 4. Cierre. Aquí se informa en qué concluye el suceso o se mencionan asuntos que en el futuro podrían relacionarse con este. 5. Recursos gráficos. Fotografías, tablas, gráficas o infografías. Estos sirven para apoyar o complementar la información. 6. Pie de imagen. Es un texto que aparece siempre debajo de un recurso gráfico. Su función es aportar información específica sobre ese mismo recurso. Es importante que puedas recordar estos 6 elementos, pues son los que diferencian a una nota informativa de cualquier otro texto. Ahora sí, pasemos a los ejercicios del libro. Ve a la página 218. Lee con cuidado la nota informativa sobre el desastre ocurrido y después responde las 3 preguntas. Te recuerdo que las notas informativas son textos que sirven para difundir hechos relevantes para la sociedad. Ahora es turno de pasar a la página 219 para realizar la actividad 2. En Internet puedes buscar en varios periódicos una misma nota informativa. También escribe qué es lo que tienen en común y cuáles son sus diferencias. Chicos, esto sería todo por el día de hoy. Recuerda conectarte a nuestras reuniones virtuales para poder compartir y discutir las respuestas que diste a las actividades realizadas. Cuídate, bye.